Como les decía, hermanos, estamos en una nueva serie, nuevas de parte de Dios. Hoy iniciamos con el libro de Romanos, no precisamente en el capítulo 1, vamos a empezar del capítulo 2, pero las siguientes semanas estaremos viendo precisamente cuáles son esas nuevas que provienen de parte de Dios y cómo nos deben de servir, de ser útiles para fortalecer nuestra relación con Él. El día de hoy he titulado este mensaje cuando el hombre encara a su hacedor. Cuando el hombre encara a su hacedor. Y vamos a estar basando este estudio en el capítulo 2 de Romanos, a partir del versículo 1 y quizás hasta el 16 lleguemos hoy. ¿Sí? Entonces, acompáñenme en esta jornada que empieza hoy y se extenderá por algunas 3, 4 semanas, tal vez 5. Pero es necesario que recordemos lo que ya está plasmado en la palabra. Y al llamarle nuevas o noticias por parte de Dios, no es que sea algo que no sepamos o que no hayamos escuchado antes. Pero hoy lo vamos a ver en otra dimensión, lo vamos a ver en una posición en la que debemos reconocer que esas nuevas, al menos la nueva de hoy que vamos a ver, no la habíamos observado desde esa perspectiva. Si usted lo ha hecho, le felicito, ¿verdad? Pero pongamos atención a este seguimiento que hace Pablo acerca de algo tan fundamental como es el justo juicio de Dios. ¿Sí? Y yo creo que ninguna declaración se considera más elemental, básica, para los que estudiamos la Biblia, ¿sí? Que esa declaración de que se acerca un día de juicio para todos, para la raza humana, ¿verdad? Por ahí Hebreos 9, el 27 dice que el hombre está destinado a morir una vez. ¿Y después qué? Enfrentar el juicio. Y esa declaración, hermanos, por más elemental y básica que parezca, se necesita desesperadamente en este tiempo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una época en la que los hombres, muchos de ellos, están dudando de que se acerque un día como ese, ¿sí? Un juicio final. Pero Pablo ahí lo declara justo, ese juicio, ¿sí? Y usted podrá estar de acuerdo conmigo de que lo que estamos viviendo ahora es una época de relativismo, ¿verdad? De pluralismo, de tolerancia. Claro, de diversidad también. Pero estamos en una época en la que cada hombre está haciendo lo que a el hombre le parece bien. En otras palabras, no está concentrado en agradar a Dios, ¿sí? Y la consigna de este tiempo, por ahí estaba leyendo que ya la gente piensa de esta manera. Si te sirve, si está adecuado para ti, adelante, hazlo. Esa frase les encanta a los jóvenes de hoy, ¿sí? Pero sin la menor exageración, podemos decir que la mayoría de la gente el día de hoy duda que exista algo así como una verdad absoluta, ¿sí? Para el mundo toda verdad es relativa, se puede manejar, ¿verdad? La verdad la definen las circunstancias, piensa el hombre, ¿verdad? Dependiendo del tiempo, dependiendo del lugar, quién lo esté haciendo y quién no lo esté haciendo. Leyendo ahí ese pasaje cuando Pilato tenía a Jesús frente al pueblo, ¿verdad? Recuerdo esa pregunta, todavía resuena en el aire. Y la hizo Pilato. ¿Qué es la verdad? ¿Sí? Y creo que hasta el día de hoy nadie parece ser capaz de dar una respuesta. ¿Sí? Si nosotros le preguntamos al hombre promedio, ¿verdad? En la calle, la siguiente pregunta. ¿Cree usted en un día universal de juicio para toda la raza humana? ¿Y cuáles van a ser las respuestas? Si las obtenemos. Van a ser por lo general las siguientes, ¿sí? Alguno por ahí diría, no creo
que un Dios de amor juzgue a nadie. O por ahí la vieja frase esa que se usa de reserva, ¿no? No me preocupa que vaya a haber un día del juicio, porque yo soy una persona buena y no le hago daño a nadie. ¿Había usted escuchado eso antes? Sí. Ahora le pregunto, ¿alguna vez usted dijo esa frase? Yo sí la dije. Allá, hace muchos años. Sí. Pero la palabra me ha enseñado que estaba completamente equivocado al decir que soy bueno y que no le hago daño a nadie. Y por ahí hay unos que son optimistas de por vida, eternos, ¿sí? Ellos dicen, me voy a arriesgar, ¿sí? Pero también hay gente que piensa positiva todo el tiempo, entre comillas, ¿verdad? Y esa gente positiva es la que les está haciendo daño a nuestros jóvenes el día de hoy, porque ellos les dicen, no te preocupes, yo estoy bien, tú estás bien, todos estamos bien. Sí, muy positivo, pero terrenalmente hablando, ¿sí? Estaba leyendo a este autor Fisher, no, perdón, Schaeffer, sí, Schaeffer se llama él, Francis Schaeffer. Él escribió un libro acerca de Romanos, sí, del libro de Romanos nada más. Y yo creo que él tiene unas palabras útiles sobre la importancia de creer en ese juicio venidero, ¿sí? Y en esa sección de ese libro, él la tituló La necesidad del juicio. Y algunos de sus comentarios dicen que es necesario enfatizar esta advertencia, ¿sí? Este mensaje es más que justo. Está hablando del juicio venidero. Y él dice es el único mensaje que puede hablar en la mentalidad del siglo que estamos viviendo, el siglo XXI, ¿sí? Porque es el único mensaje que realmente da una respuesta, dice él, a los dos grandes problemas del hombre. O los dos grandes problemas de todos los hombres. Está refiriéndose a toda la humanidad, desde el primer hombre en el huerto. Y él habla de dos problemas. ¿Cuáles son sus dos problemas? Es bien simple él al hablar. Él dice el hombre moderno y el hombre a lo largo de los siglos. Él está haciendo ahí una diferencia entre el hombre actual, el de este siglo XXI, ¿sí? Y el hombre que vivió el resto del tiempo a partir del huerto, ¿sí? Y él dice en su libro que el hombre siempre está buscando absolutos, que sean universales, algo que por lo que juzgar. Él agrega que si uno no tiene una base para juzgar, entonces cualquier realidad se puede desmoronar, ¿sí? Cuando hay fantasía es muy difícil distinguirla de la realidad, y eso lo hemos visto mucho últimamente, ¿no? Por ahí alguien proclama una falsedad y tiene en la mente la idea de que por más que la proclame, ¿verdad? Entre más la proclame, más se mete en la cabeza de la gente y la gente la empieza a creer, ¿sí? Entonces, para el individuo del siglo presente en el que estamos viviendo, no hay valor entre el bien y el mal. La diferencia no tiene significado, ¿sí? Sigue diciendo aquí el hermano Schaeffer, sigue diciendo que ese mensaje del juicio es precisamente el mensaje que el hombre moderno necesita escuchar. Le recuerda que alguien está allá arriba, ¿sí? O en algún lugar, ¿verdad? Escuchando, está prestando atención. Y si usted lo quiere tomar de esa manera, está tomando notas sobre todo lo que decimos, sobre todo lo que pensamos. Pero para mí lo más aterrador es que nos lleguemos a concentrar en ello, de que alguien nos está vigilando, ¿verdad? La carne no lo va a permitir, la carne nunca lo va a aceptar. Pero también es tremendamente reconfortante saber que el que lo está haciendo es un Dios que lo sabe todo acerca de ti, todo acerca de mí. Y mi Señor no se preocupa por detalles minuciosos de mi vida. De hecho, a él le importamos tanto, ¿verdad? Que un día vamos a tener que responder por la forma en que hemos vivido en esta tierra. Y con esto como introducción, llegamos ahora aquí a Romanos 12, del 1 al 16, ¿sí?
Si usted lee en casita el capítulo 1 de Romanos, ahí Pablo está mostrando la deprimente condición humana. ¿Por qué? Porque describe la culpabilidad del hombre. Y podemos observar la imagen que Pablo le da a ese mundo que se aleja de Dios de una manera progresiva, ¿sí? Y si usted termina ahí a partir del 18 hasta el 32 del capítulo 1, vamos a ver que cada etapa es peor que la anterior. Y la etapa final es profundamente, profundamente preocupante. Pero ahora, sí, hemos pasado a una nueva página. Vamos a pasar a este capítulo 2. Lea en casita el número 1, ¿verdad? Para que tenga una base de la enseñanza de hoy, a dónde conduce. Pero el capítulo 2, mi Biblia no sé la suya, la mía lo titula El justo juicio de Dios. ¿Sí? Entonces aquí el enfoque cambia al hombre moral. ¿Sí? Ya el tema ya no es la depravación de los gentiles, ¿verdad? Cambia al hombre moral, aquel que dice, no vivo como los gentiles. Esas palabras no son para mí, no se aplican a mí. Yo por ahí he escuchado eso de algunas personas, sí. Pero en este contexto, hermanos, el hombre moral, entre comillas, ¿sí? Es una buena persona que por lo general no es cristiana, ¿verdad? Paga sus impuestos, ama a su esposa, ayuda a sus hijos, ¿verdad? Trabaja duro, ¿verdad? Obedece la ley, no corre exceso de velocidad, respeta el tránsito, el tráfico, ¿verdad? Y por ahí cada año llega a comprar hasta 5 cajas de las galletitas de las Girl Scouts, ¿no? Para sentirse mejor, que está ayudando, ¿verdad? Pero aunque es un buen vecino, un gran trabajador, un buen tipo, ¿verdad? Digamos en todos los aspectos, hay algo importante, muy notable, no es cristiano. Pero para ser aún más específico, probablemente sea miembro de alguna iglesia, pero no es salvo. Escuche esto, es moral, pero está perdido. Palabras fuertes, ¿sí? Pero en cierto sentido, hermanos, al menos el hombre moral tiene algo de razón. No todo el mundo vive de la forma en que aquí Pablo describe al final del capítulo 1, ¿verdad? Mucha gente en aquel entonces tenía normas más elevadas, ¿verdad? Especialmente los judíos, ¿sí? Y realmente no eran culpables vamos a decir, de la idolatría, de eso que era como una grosería para Dios, ¿verdad? Lo que está describiendo ahí Pablo. Pero tampoco descendieron de una forma drástica a lo que podríamos llamarle también las profundidades del pecado, ¿verdad? Al estar leyendo las palabras de Pablo, hermanos, yo creo que ellos han de haber pensado, predícalo, hermano Pablo, dígalo como es, ¿sí? A los judíos, hermanos, les encantaba criticar a los gentiles, ¿sí? ¿Saben cómo los llamaban? Los llamaban perros. Y a ellos les reconfortó escuchar a Pablo, porque ellos pensaban que estaba poniendo en su lugar a esos sucios pecadores, ¿verdad? Según ellos, los judíos. Pero esto es lo que nos lleva al punto principal de este capítulo 2. El punto de Pablo es que el hombre moral es tan culpable como los paganos que hacen las cosas que él describe o acaba de describir en el capítulo 1, ¿sí? Sus pecados pueden ser diferentes, pero su culpa es la misma. Y como todo el mundo sabe, ¿verdad? No es fácil convencer a un hombre moral de su culpabilidad, ¿sí? Porque los hombres morales realmente creen que son mejores que otras personas. Yo comparto muy seguido lo que el pastor Miguel Casina de España me compartió alguna vez, al decirme, Luis, me dice, no sabes qué tan difícil es compartir el evangelio acá en España. Es Europa. Los jóvenes tienen otra idea de lo que es pecado. Los jóvenes tienen otra idea de
de lo que es la moral. Ellos definen su propia moralidad. Y lo peor de todo es que cuando la terminan de definir, ellos se sienten bien. Sienten que están bien. Sí. Sienten que están mejor que otras personas. No le hacen mal a nadie. Son buenos, respetan la ley y eso es suficiente. Pero este pasaje de Romanos 2, del 1 al 16, nos está mostrando, en palabras de Pablo, ¿verdad?, por qué el hombre moral es tan culpable como el pecador más depravado, podríamos decir. ¿Y cómo lo hace? Él lo hace al establecer los principios, ¿sí?, por los cuales Dios un día va a juzgar a la raza humana. Y hay tres principios que descubro aquí en este pasaje, ¿verdad? Y cada uno de ellos convence al hombre moral de su pecado. Entonces hoy vamos a estar trabajando con el Señor. Yo estoy bien. Ese es su nombre, el nombre de ese Señor. Mr. I'm okay, como diríamos en inglés. ¿Sí? ¿Y qué va a suceder cuando el Señor yo estoy bien se encuentre cara a cara con su Creador? Déjeme decirle en pocas palabras. Dios lo va a juzgar, ¿sí? Así sencillamente. Y este pasaje, del 1 al 16, relata los principios por los cuales se lleva a cabo este juicio. Entonces les decía de tres principios. Déjeme y le doy el primero. Principio número 1. Dios juzga según la verdad. Dios juzga según la verdad. Y vamos a ver un par de puntitos entre unos 3 puntos dentro de este principio, ¿sí? Entonces vamos a ver el versículo 2, ¿sí? Les voy a leer el 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Pero vamos al 2. El 2 me dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Y ese es nuestro primer principio. Dios juzga según la verdad. El juicio de Dios, dice ese versículo, se basa en la verdad. La verdad aquí se refiere no al evangelio, sino a la realidad, a la vida tal y como es, tal y como tú y yo la estamos viviendo. Dios juzga a las personas según esa realidad, según cómo son las cosas, ¿verdad? Y no como nos gustaría que fueran. Y eso es una buena noticia más bien no es una buena noticia para aquel moralista, ¿verdad? Que piensa y tal vez está esperando, tiene alguna esperanza y ora, ¿verdad? No es una buena noticia. ¿Sí? El juicio de Dios no va a ser como alguna vez por ahí vi en una atracción donde había juegos mecánicos y todo eso, una casita la casa de los espejos le llaman, ¿verdad? Y en esa casa de los espejos usted entra, ¿verdad? Y en el primer espejo, si usted es alto, se ve bajito, o si usted es gordito, se ve delgado, ¿verdad? El juicio de Dios no va a ser tan fácil, hermanos. Cuando Dios juzga, Él va a estar juzgando según la realidad. Y ese primer punto de 3 que tengo dentro de este principio es el siguiente. Escuchémoslo con atención, escuchémoslo con atención. Los hipócritas hacen exactamente lo que condenan en otros. Y lo acabamos de leer en el versículo 1 y versículo 2 del capítulo 2 de Romanos. Entonces, el problema básico de los que son muy moralistas, la verdad es que son muy hipócritas, ¿sí? En ese momento en el que ellos están mirando a los demás, por ahí en secreto están haciendo o diciendo, ¿verdad? Exactamente lo que ellos condenan, ¿verdad? Entonces, dice la palabra, tú, por tanto, dice, no tienes excusa. Tú que juzgas a otro, porque en cualquier momento en que juzgues al otro, te estás considerando a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Sí? El gran filósofo Al Capone
No, no fue filósofo, fue un mafioso en Nueva York. Pero él una vez dijo lo siguiente, porque estaba en restricción la venta de licor, de alcohol, ¿verdad? Él traficaba con whisky, ¿verdad? Y él decía, cuando vendo mi whisky, eh, lo llaman contrabando. Pero cuando mis clientes se lo están sirviendo, hay un visitante, ¿verdad? En esas casas lujosas en las afueras de Nueva York, ellos lo llaman hospitalidad. ¿Sí? Eso es muy cierto. Todo depende de quién compra, quién vende o quién sirve. Pero todos nos apresuramos a condenar en los demás lo que estamos excusando en nosotros mismos. Y hermanos, esto revela un principio clave del juicio de Dios. Cuando finalmente llegue ese día, hermanos, Dios no se dejará engañar por nuestras pretensiones, por más piadosas que éstas sean. ¿Sí? Él va a mirar más allá de nuestra fachada exterior para ver cómo hemos vivido, sobre todo cuando nadie nos estaba mirando. Yo creo que en particular, Él se va a dar cuenta de nuestros muchos juicios morales, entre comillas, que hicimos de otras personas, ¿verdad? Y en el mismo libro de este hermano Schaffer, él da una, hasta me dio risa, una ilustración de este punto, ¿verdad? Él lo llamó la grabadora invisible. Él ahí en su libro dice, supongamos que cada vez que nace un bebé, se le cuelgue en el cuello, ¿verdad? Una grabadora invisible. Y a medida que el bebé crece, decía Mr. Schaffer, el señor Schaffer, esa grabadora va registrando fielmente todos los juicios morales que una persona haga sobre otra. Y va a ser algo sería algo muy malicioso, ¿no? Sería algo tremendo si eso fuese realidad. Pero es solo lo usó él para ilustrar, ¿verdad? Esas frases que a veces decimos de otra gente, oh, ella es tan maliciosa, malintencionada, o oh, no, en ese señor, en esa persona no puedes confiar. O por ahí también sabemos de alguien que hizo algo y le llamamos tonto y le decimos, solo un tonto hace cosas como esas, ¿verdad? O si alguien dijo algo, usted dice, oh, no, yo me moriría antes de decir algo como lo que él dijo. O por ahí somos un poco más drásticos y decimos, lo que acaba de hacer esa persona, a mi juicio, no merece una segunda oportunidad. Y cosas así vienen a nuestra mente, ¿verdad? Cuando estamos criticando a otros, sin darnos cuenta que nosotros hacemos cosas similares o peores. Y piensen en todos yo voy a atreverme a llamarle miles de juicios morales, ¿verdad? Que hacemos cada año. Y gracias a Dios que no tenemos esa grabadora invisible, ¿verdad? Que lo está atrapando, grabando todo, ¿verdad? Entonces, siguiendo con el ejemplo del hermano, ¿verdad? Finalmente llega el día del juicio, ¿verdad? El día en que el hombre se presenta ante el Todopoderoso, ¿verdad? Y ese hombre protesta y dice que él no merece estar ahí, ¿verdad? Que Dios no tiene nada contra él, que él ha sido una buena persona. Pero de la nada aparece un dedo y presiona un botón en esa grabadora, ¿verdad? Que está alrededor del cuello de aquel hombre. Y empieza a surgir el sonido de todos los juicios morales que esa persona hizo durante 50, 60, 75 años, los que haya vivido. Y al terminar esa grabación, imagina que Dios le diga, ahora te juzgaré con las mismas normas que usaste para juzgar a los demás. Yo no sé usted, pero ¿quién podría sobrevivir a ese juicio, hermanos? ¿Quién? Por eso, sí, volviendo a la palabra, eso es exactamente lo que está diciendo Pablo. El hombre moral, dice, es condenado por sus propias palabras. ¿Por qué? Porque hace exactamente lo que condena en los demás. Wow. 2 pequeños versículos me revelan mi existencia. 2 pequeños versículos me dicen que en realidad no estoy bien.
Y hermanos, esa tendencia a la hipocresía se manifiesta de muchas formas, ¿sí? Y algunas de estas formas son muy sutiles, ¿sí? Yo no sé, pero por ahí usted ya se habrá dado cuenta que hay gente, inclusive a veces lo hemos hecho nosotros, ¿verdad? Que nos gusta cambiarle de nombre o renombrar a nuestros pecados, a nuestras faltas, ¿verdad? ¿Y por qué lo hacemos? ¿O cómo lo hacemos? Lo hacemos atribuyendo los peores motivos a los demás, mientras usamos otras frases para nosotros podernos librar de cualquier apuro, ¿verdad? ¿Sí? Si alguien por ahí a usted lo confrontan y le dice, es que usted es un mentiroso, usted va a decir, bueno, simplemente estoy estirando la verdad. O si alguien por ahí lo acusa de estar haciendo trampa, usted va a decir, bueno, simplemente estoy redoblando las reglas. O por ahí tu esposa te dijo, es que tú fácilmente pierdes los estribos. Y tú le contestas, bueno, es que yo tengo una ira justa. ¿Sí? O alguien por ahí se va más allá y le dice, usted es un idiota. Y usted le contesta, no, 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 lo que pasa es que estoy teniendo un mal día. ¿Ve cómo nos gusta renombrar nuestras faltas, nuestros errores? ¿Verdad? Alguien por ahí le puede decir a usted, usted es muy crítico, usted tiene un espíritu de crítica. ¿Y qué contestamos cuando alguien nos dice eso? Oh, no, no. Yo lo que hago es decir la verdad sin rodeos. O por ahí el esposo le dice, oye, no andes compartiendo o tirando chismes en la iglesia, ¿verdad? Y la esposa le dice, no, no, yo no estoy diciendo chismes, yo simplemente estoy compartiendo las peticiones de oración. Sí. Entonces, maldecimos y juramos. ¿Qué decimos en respuesta? No, me estoy desahogando. Si alguien por ahí te dice eres agresivo, a ti te gusta contestar, no, lo que pasa es que estoy intensamente orientado a los objetivos. Nos gusta cambiarle el nombre a todo, ¿verdad? ¿Eres codicioso? No, simplemente me ocupo de los negocios para que todo vaya bien. ¿Eres hipocondríaco? Me dio risa esta, ¿sí? ¿Y cuál es la respuesta? Dice, no, lo que pasa es que realmente estoy enfermo, ¿sí? El hipocondríaco cree que todo le duele, aunque no le duele nada. Pero él tiene una razón y la de él tiene que prevalecer. Y termina diciendo, no, realmente estoy enfermo. Y así continúan las cosas que hacemos, ¿sí? Y todos tenemos mil formas de excusar nuestro propio comportamiento y al mismo tiempo criticar a los demás, precisamente por hacer las mismas cosas. No es de extrañar que Jesús dijera, ¿se acuerdan? Frente a esa mujer tirada en el suelo esperando a que la apedrearan, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y yo creo que si todos siguiéramos ese estándar, ¿verdad? Por parte de Jesús, el volumen de críticas, aún las nuestras contra los demás, se reducirían en este mundo de una manera rápida, casi hasta llegar a cero. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Qué pasó después? Uno a uno de los que acusaban a esa mujer dejaban caer esas piedras al suelo, se daban la media vuelta y partían. ¿Sí? En alguna ocasión hablé con un amigo que estaba teniendo problemas en su matrimonio. Cuando le pregunté cuál era su principal problema, ¿verdad? Y cuál era el principal problema de ella, mi amigo sonrió y sí, se le notaba tristeza en su cara, pero lo que dijo sonaba muy honesto. Él dijo, yo veo sus problemas de ella mucho más serios que los míos. Interiormente yo me reí, ¿verdad? Pero verbalmente le dije, no te preocupes, yo pienso igual a veces. Sí. Pero eso es lo que estamos haciendo. Siempre nos queremos ver mejores nosotros que los demás, aún mejores que nuestra propia esposa o esposo. Pero esa es la naturaleza humana. ¿No lo cree usted así? Todos nosotros, incluso los mejores,
somos propensos a la hipocresía, hermanos. ¿Por qué? Porque todos, por naturaleza, nos liberamos a nosotros mismos y lo hacemos con muchísima facilidad. ¿Sí? Recuerde de qué estamos hablando, de ese primer principio que dice Dios juzga según la verdad, basado en versículo 1 y 2 de Romanos capítulo 2. Y ese primer punto, los hipócritas hacen exactamente lo que condenan en otros, es muy real. Es muy cierto. Nosotros hemos sido autores de muchas situaciones como esas. ¿Sí? Un segundo punto acerca de ese principio, ¿verdad? Es que los hipócritas piensan que ellos van a escapar del juicio de Dios. Pero esta no es toda la historia. Los moralistas, los que hemos mencionado, ¿verdad? El Señor, yo estoy bien, es uno de ellos, ¿verdad? Ellos están en serios problemas con Dios. Pero no solo por esa hipocresía que ya hemos mencionado, ¿verdad? Sino también por ese gran problema de la humanidad que en alguna ocasión lo mencionamos. Y en alguna otra ocasión vamos a hablar solamente de él. Orgullo. ¿Sí? Es triste, ¿verdad? Pero las personas que piensan que son mejores que los demás tienen esa tendencia natural, podría decir, ¿sí? A pensar que, pues que nunca van a enfrentar el juicio de Dios. ¿Sí? La palabra por ahí dice, oh tú simple hombre, ¿verdad? Cuando tú juzgas, ¿verdad? Y estás haciendo las mismas cosas, ¿eso te hace creer que vas a escapar del juicio de Dios? Y claro, la respuesta es clara, ¿verdad? Es precisa. Es sí. Ese es exactamente lo que piensa el Señor, yo estoy bien. Pero lamentablemente está equivocado, ¿sí? El Señor, yo estoy bien, está equivocado. No sé si usted recuerde hace años aquel asesino, Jeffrey Dahmer. Él por ahí cometía sus fechorías y después se comía a sus víctimas, las tenía en un refrigerador. Triste mencionar esto, pero muchas personas por ahí dieron un suspiro de alivio cuando lo atraparon, ¿verdad? ¿Qué decía la gente? Oh, ese caníbal nunca va a salir de la cárcel, ¿verdad? Pero si somos honestos, muchos nos regocijamos de que un hombre como él sea enjuiciado, atrapado, ¿verdad? Le decimos que reciba su merecido. Estamos haciendo un juicio, ¿verdad? Y aunque a la luz pública está claramente la maldad del hombre, ¿verdad? Tenemos la tendencia a dar nuestra propia opinión. Y nuestra propia opinión va por ese lado, por ese camino. Como si nosotros fuésemos perfectos. ¿Sí? Y miramos a personas como ese señor Dahmer, ¿verdad? Y podemos decir que se pudra en la cárcel, ¿verdad? Yo le hago una pregunta esta mañana. ¿Cuántos de nosotros también dijimos a ese mismo lugar donde estamos mandando a ese hombre, si no fuese por la gracia de Dios, nosotros también estaríamos encaminados a ese lugar? ¿Sí? Yo creo que la mayoría de nosotros nos resistimos a cualquier comparación entre nosotros y un hombre así, ¿verdad? Nosotros pensamos, oh, no, mis pecados son diferentes. Sí, es cierto, pero solo en grado, hermano, no en especie. Si nos dejaran a nosotros mismos decidir, cualquiera de nosotros podría decir que lo que hacemos nosotros no es tan peor, ¿verdad? Pero si el Señor permite, si el Señor no tuviese esa misericordia con nosotros, muchos o algunos de nosotros estaríamos en la misma posición que han estado hombres como ese asesino, ¿verdad? Cometiendo pecados tan malos o inclusive peores.
Pero ahí decimos, denle a ese hombre lo que le corresponde, lo que le toca, ¿verdad? ¿Sabe qué dijo ese hombre antes de ser sentenciado? Yo me puse a buscarle y hasta que llegué a esa parte, esas palabras que dijo antes de ser sentenciado. Él decía, ah, debería haberme quedado con Dios. Eso me dice a mí que alguien le compartió antes, ¿sí? Dice, debería de haberme quedado con Dios y no lo hice. Lo que creé fue un infierno, un holocausto. Y luego le dijo a su abogado, ya no me defiendas, merezco todo lo que me están dando. ¿Sí? Y sí, cada declaración de su boca es verdadera. Pero aún podríamos decir, hoy fue castigado, ¿verdad? Pero piensa en lo siguiente, mañana puede ser tu turno o el mío. Alejados de Dios, cualquier cosa es posible. ¿Sí? Cualquier cosa mala es posible. Y ese segundo punto de que los hipócritas piensan que escaparán del juicio de Dios es completamente falso. La Biblia me dice que no. ¿Sí? Y un tercer punto dentro de esa característica número uno que dimos, es el primer principio, ¿verdad? De que Dios juzga según la verdad. Tengo un tercer punto. Ese tercer punto me dice que los hipócritas abusan de la misericordia de Dios. Vamos a leerlo, versículo 4 y 5 del capítulo 2 de Romanos. Me dice, oh, menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es una pregunta. Y el 5 nos dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La acusación final de Pablo al hipócrita, aquí en estos dos versículos, si es hipócrita moral, se encuentra ahí, precisamente en eso, ¿verdad? Que está abusando de la misericordia de Dios. Cuando pregunta a Pablo, ¿estás mostrando desprecio por las riquezas de su bondad? ¿No? Sin darte cuenta de que la bondad de Dios te desea, quiere llevarte al arrepentimiento. Y la pregunta podría ser retórica, si usted quiere, ¿verdad? Porque está implicando una respuesta afirmativa, ¿sí? Sí. Y el hombre moral, sí, da por sentada la misericordia de Dios. Y llegamos a pensar que debido a que Dios aún no nos ha castigado, es porque debemos de ser hombres, ¿no? Hombres buenos hombres, ¿sí? Después de todo, ese hombre moral piensa que si fuera un mal hombre, Dios no permitiría que se saliera con la suya. Pero si razonamos así, ¿verdad? Al respecto, o sea, al revés del efecto de causa, ¿verdad? Estamos usando la paciencia de Dios para con el hombre como excusa para continuar con la hipocresía. Espero, hermano, no estarnos alejando mucho del punto. Y esa es mi oración. No perdamos el blanco, no perdamos el punto, ¿sí? La paciencia de Dios no significa que Él esté complacido. Todo lo contrario. La paciencia de Dios con usted y conmigo significa que Él está dispuesto a darnos tiempo, ese tiempo extra que todos necesitamos para que recobremos la razón, ¿sí? A veces miramos a hombres como la guerra pasada del Golfo, ¿verdad? Saddam Hussein, ¿verdad? O esos Saddam Husseins del mundo, ¿verdad? Y decimos, ¿por qué Dios no pone fin a ese mal que está rodeándonos, ¿verdad? Está todo a nuestro alrededor. Como si el mal estuviera en algún lugar, allá afuera, y no dentro de nosotros. ¿O por qué no detuvo a este hombre que acabamos de mencionar, ¿verdad? Ese asesino. ¿Por qué no pone de una tajada el Señor y pone fin a todas esas matanzas, ¿verdad?
Y hay muchas respuestas a esa pregunta, pero tal vez se responda mejor con otra pregunta. ¿Por qué Dios no nos ha privado de seguir viviendo cuando hacemos cosas que a Él no le agradan? Como el decirle a tu esposo o a tu esposa te odio, ¿sí? ¿O por qué no nos castigó Dios por hacer por ahí trampa en nuestra declaración de impuestos? ¿Verdad? Por qué Dios no bajó el telón de nuestra vida cuando por ahí dimos un chisme, un rumor que afectó a un compañero de trabajo? Hermanos, Dios lo ve todo. Él ve a esos hombres malos como Saddam Hussein y los asesinos, pero también te ve a ti. Y su misericordia, por su misericordia, ¿verdad? Él no nos juzga de una manera rápida, ¿verdad? Dios está esperando porque Él sabe que realmente somos ciegos, también obstinados, también somos necios, somos propensos al mal, pero Dios espera porque sabe que necesitamos más tiempo. Dios espera porque quiere que nos arrepintamos y nos volvamos a Él. Alabado sea el Señor. Espero estar recibiendo, hermano. Hay otro autor por ahí, ¿verdad? William Barclay. Él también escribió acerca de Romanos, ¿verdad? Él dice: la misericordia y el amor de Dios no están destinados a hacernos sentir que podemos pecar y salirnos con la nuestra. Están destinados, dice el señor Barclay, a algo muy diferente: a romper nuestros corazones y que busquemos no volver a pecar nunca más. ¿Sí? Segundo principio, hermanos: Dios juzga según las obras. Recuerda, el primer principio, Dios juzga según la verdad. Este segundo principio lo veremos en el versículo 16, perdón, en el versículo 6 del capítulo 2 de Romanos. Dios juzga según las obras. ¿Sí? Y este versículo 16 revela el segundo principio del juicio. Dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios dará a cada uno según lo que haya hecho. No solo el juicio de Dios es conforme a la realidad, como lo vimos al principio, ¿verdad? También está de acuerdo a las obras. Espero que esto no lo confunda, hermanos. Pero para decirlo de otra manera, Dios no solo mira lo que tú y yo decimos. Dios también mira lo que tú y yo hacemos. Y hay algo de controversia en esto, ¿verdad? Porque algunos por ahí se han preguntado si Pablo, en estos versículos que estamos viendo, contradice su enseñanza más adelante, ¿verdad? Ya en los capítulos 4 y 5, ¿verdad? Cuando habla de la justificación. La justificación ante Dios viene no solo por la fe, dice en esos capítulos, ¿verdad? Pero la respuesta, hermanos, por supuesto que es no. No se está contradiciendo. El problema no es obras contra fe, ¿sí? Analicemos bien el contexto. El problema real en estos versículos que estamos viendo en el capítulo 2 es la verdad contra la hipocresía. Los hipócritas hablan de un buen juego, ¿verdad? Pero su vida no respalda sus palabras por más piadosas que éstas sean, ¿sí? Al hombre moral le gusta jactarse, ¿sí? Jactarse de su búsqueda de, pues sí, de la gloria, no sé, de la inmortalidad, ¿verdad? Pero si lo examinamos más de cerca, demuestra ser que es un perdido y es un egoísta, ¿verdad? Para ese tipo de hombre solo hay tribulación y sufrimiento por delante, ¿sí? Lo cual es una paráfrasis aproximada de lo que dice Pablo en los versículos del 7 al 10. Se los leo: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, lo que le acabo de decir, ¿sí? Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad,
sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Sí? Yo le pregunto, ¿por qué son tan importantes tus obras y las mías? Déjeme decirle que es simplemente porque nuestras obras revelan lo que hay en nuestro corazón. Lo que esté adentro debe de salir eventualmente. ¿Sí? Y sale solo. Aunque a veces queremos que ciertas cosas no salgan, salen, porque están ahí en nuestro corazón. Y este es un gran principio que se revela de muchas maneras. Si usted está enojado por dentro, su enojo eventualmente, ¿verdad? Se va a revelar. Si está amargado, esa amargura va a salir a la superficie. Decía mamá, se les ve en la cara la amargura, ¿sí? Si somos personas codiciosas, nuestra codicia se va a manifestar en las cosas que hagamos. Si somos somos personas intolerantes, no vamos a poder ocultar nuestra intolerancia para siempre, hermanos. ¿Sí? Si por ahí somos gente que habla mucho y hace poco, muy pronto se te va a salir algo y tu corazón, la verdad que hay en tu corazón se la vas a demostrar al mundo con tus propias palabras. Porque hablas mucho y no haces nada. Y de ese mismo modo, si somos misericordiosos, hermanos, la misericordia también se va a manifestar. Si somos gentiles, el mundo va a poder ver nuestra gentileza. Si usted es por ahí ahorrativo, ¿verdad? O sabio, ¿verdad? O es una persona confiable, o es alguien amoroso, o es alguien que le gusta imponer la paz, ser pacificador, ¿verdad? Lo que sea que esté en su interior, se va a ver, se va a reflejar en la forma en que nos conducimos, en la forma en que vivimos. Por eso Dios juzga por las obras también. No para establecer el camino a la salvación, lo aclaro, ¿sí? No para establecer el camino a la salvación, sino como la base del juicio. ¿Sí? Aquí está muy claro lo que dice Pablo, ¿verdad? Eres salvo por la fe y juzgado por las obras. ¿Podría haber alguna contradicción? Sí, hay mucha gente que contradice esto, pero no la hay. Nuestras obras, hermanos, van a revelar finalmente lo que existe en nuestro corazón. Y si en nuestro corazón existe fe, esa fe nos va a llevar a una vida lejana a la incredulidad, porque la incredulidad es la que precisamente nos lleva al juicio. ¿Sí? Y por cierto, estos versículos refuerzan ese primer principio, ¿verdad? Dios no juzga lo que intentas hacer. Dios juzga lo que realmente haces. Y eso no sería una buena noticia para el Señor, yo estoy bien, ¿sí? Simplemente porque el Señor, yo estoy bien, no es tan bueno como Él cree que es, ¿sí? Y un último y tercer principio, ¿sí? Versículo 11, Dios juzga según la luz. Recuerda, el principio número 2 fue Dios juzga según las obras. Entonces, el principio final de Pablo surge de sus comentarios en el versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. En otras palabras, porque Dios no muestra favoritismo alguno. Y esta obviamente no era una buena noticia para los judíos en aquel tiempo, ¿verdad? Porque ellos creían de una manera profunda en el favoritismo de Dios, se sentían el pueblo escogido, ¿verdad? Ellos querían y ellos esperaban un trato especial por parte del Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y muchos de ellos realmente creían que debido a que Dios los había elegido, les iba a dar un trato especial cuando finalmente llegue ese día del juicio. Pero aquí Pablo les está diciendo, obtendrán un trato especial, ¿sí? Y está bien, pero no estarán felices de ello, ¿sí? Versículo 12, 16, los últimos versículos que leemos esta mañana, me dice,
Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Wow. Aquí Pablo está explicando que Dios juzga a los judíos y a los gentiles con dos criterios diferentes. Y usted se puede preguntar, ¿pero cómo está eso, verdad? Bueno, dado que a los judíos se les dio la ley, van a ser juzgados por la ley. Pero los gentiles, que no tenían la ley, ¿verdad?, recibirán un juicio diferente. Y aquí vemos la pregunta que Pablo discutió anteriormente. Y algunos nos las hemos hecho, ¿verdad? ¿Qué pasa con el hombre que nunca ha escuchado el evangelio? Recientemente platicamos al respecto con los hermanos, ¿verdad? Si usted va al capítulo anterior, al 1, y lee del 18 al 20, ahí Pablo muestra cómo tal hombre es verdaderamente culpable ante Dios. ¿Sí? Y en estos versículos que acabamos de leer, él muestra exactamente cómo Dios juzgará a ese hombre, al que nunca ha escuchado el evangelio, al que está totalmente aparte de la Biblia. Sí. A aquel que nunca se congregó, nunca supo que tenía que congregarse, o aquel que ni siquiera tuvo un conocimiento de Jesucristo. ¿Sí? Porque dice el 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Sí? Y aquí hay un punto muy importante. Lo que dice el versículo 12b, de que los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Los judíos serán juzgados de acuerdo con la ley. Pero primero se deshace de los judíos, ¿verdad? Todos los que pecan bajo la ley, dice, por la ley serán juzgados. Cuando dice ley, pues pensemos en los 10 mandamientos, ¿verdad? Los judíos habían sabido esto durante más de 1500 años, ¿verdad? Ellos sabían exactamente lo que Dios quería de ellos. Y esos principios divinos fueron grabados, sí, en esas tablas de la ley, de piedra, ¿verdad? Pero Pablo explica que sí, el Señor a todo ser humano le ha puesto en su corazón, como dice ahí el 15, esa ley escrita, ¿verdad? Hay lugares en los que usted puede viajar en donde nunca ha entrado el evangelio y la gente se comporta de una manera moral, ¿verdad? No matan, no roban, no hacen cosas que para el Señor son abominables, pero jamás han escuchado el evangelio. Ese versículo lo explica todo. El Señor ha escrito esa ley moral en sus corazones, ¿verdad? Y es tema de otro mensaje, de otro sermón, ¿verdad? Pero por ahí va la idea de, no que por ahí vaya, esa es la idea que da Pablo acerca de el juicio, aún aquellos por los que nunca recibieron el evangelio, ¿verdad? Porque del 14 al 15 me dice que todos los demás van a ser juzgados según su conciencia. O sea, aparte de los judíos según la ley, el resto según su conciencia. ¿Sí? Entonces, es algo difícil de entender, es algo difícil de asimilar, pero está en la palabra. ¿Sí? Es cuestión de estudiarlo, encomendarse al Espíritu Santo para recibir esa sabiduría, ¿verdad? Y, y descubrir por lo menos esas tres cosas que yo pude descubrir aquí. La primera dice que los gentiles no tienen la ley. Quiere decir que la ley de Moisés no les fue dada. Históricamente, y de acuerdo a la palabra, esto es bastante correcto. ¿Sí? Ese segundo punto que descubrí dice que los gentiles, por naturaleza, ¿verdad?, hacen algunas cosas que la ley requiere. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay algo dentro del corazón del hombre
que lo obliga a guardar las normas morales de Dios, esas que estableció en los 10 mandamientos, pero aún sin saberlo. Y una tercera idea es de que los gentiles son una ley para ellos mismos. ¿De qué estoy hablando? Bueno, esto significa que cuando obedecen las normas morales de la ley, aunque no saben nada acerca de la ley, realmente están cumpliendo la ley de Dios. Y como dije anteriormente, de la cual no saben nada. Y un par de cositas más que podemos ver ahí es que ese código moral no escrito, ¿verdad?, que estoy mencionando yo en el corazón de cada hombre, ese muestra que los requisitos morales básicos han sido revelados a todas las personas que han vivido, ¿sí? Y una última idea que alcancé a notar de este pasaje es que la verdad de todo esto se muestra en el hecho de que todo hombre tiene una conciencia que lo condena o a veces lo reivindica. ¿Cómo explicárselo? Es difícil, pero Pablo está simplemente diciendo que Dios ha escrito en el corazón de cada hombre un código moral básico. Y ese código es similar a las cosas contenidas en los 10 mandamientos. Y este código, vamos a llamarlo universal, consiste precisamente en lo que les mencioné anteriormente: el no robar, el no engañar, decir la verdad, ¿verdad?, honrar a los padres, cumplir nuestra palabra, ¿verdad?, ayudar a los pobres, no matar, etcétera, ¿verdad? Pero yo reconozco que sería difícil encontrar una cultura en cualquier parte del mundo, como dije anteriormente, donde no se respeten esos valores morales y donde no haya llegado el Evangelio. Y esto no es una idea nueva, hermanos. Ya en la Grecia antigua, ¿verdad?, se hablaba de las leyes no escritas o las leyes indelebles de los dioses, ¿verdad? Por ahí decían. Por ahí uno de los filósofos griegos habló algo al respecto y dijo, y se refirió a ello como una ley que no está escrita en los libros, sino implantada en el corazón del hombre. Y de hecho, hermanos, este concepto de código moral universal fue muy discutido ampliamente por romanos y griegos. Pero aquí Pablo simplemente toma ese concepto y lo está aplicando a los gentiles. Yo espero que no lo haya confundido. Sí. Y usted me puede volver a hacer la pregunta: ¿cómo puede Dios juzgar a un hombre que nunca ha conocido la ley? Es fácil. Ese hombre no tiene el código moral universal escrito en su corazón. Pero tiene conciencia. Y esa es la otra parte crucial de aquí del argumento de Pablo. Y dado que todo hombre, ¿sí?, todos tenemos esa conciencia, y todo hombre tiene algún sentido de lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal, Dios juzga a ese hombre de acuerdo con lo bien que vivió, ¿verdad? De acuerdo con sus propias reglas morales. Por ahí leí de una historia, una leyenda, ¿verdad?, de un mago en un país lejano que deseaba que su gobernante, que su rey fuese justo en todos sus juicios, ¿verdad? Y decidió hacerle un regalo, ¿verdad? Trabajó por mucho tiempo hasta que creó él un anillo mágico, decía él, ¿verdad? Entonces le dijo al rey: rey, cada vez que a tu mente o a tu corazón venga un pensamiento malvado o alguna ambición que no sea digna, el anillo va a comenzar a encogerse y te va a apretar fuertemente tu dedo, ¿sí? Y eso te va a advertir que esos pensamientos malvados, esas ambiciones, no van a ser para bien. Y vas a tener tiempo de detenerte, cambiar tus pensamientos. La intención de ese mago era para que su rey gobernara de una manera justa, de una manera acertada. Y ese fue el regalo que le dio. Es solo una leyenda, ¿verdad? Pero leyendo al respecto, no pude llegar a otra conclusión de que la conciencia suya y la mía
Es así. Es un anillo alrededor del corazón, el cual te aprieta cada vez que tú y yo comenzamos a violar aún nuestras propias normas. ¿Sí? Básicamente nos está advirtiendo de un peligro inminente. Despreciamos nuestra conciencia bajo nuestro propio riesgo. ¿Y qué me dice Pablo? Pablo me dice, todo hombre tiene una conciencia, un anillo alrededor del corazón, digo yo, ¿verdad? Nadie, hermanos, nadie puede decir, nunca he hecho nada malo. Porque todos los hombres hemos violado nuestra conciencia al menos una vez. Y la mayoría de nosotros muchas veces, ¿sí? Es por eso que Dios puede juzgar justamente a los gentiles. Esa ley escrita en sus corazones. Esa va a ser la norma por la cual serán juzgados. Sus conciencias culpables se levantarán un día para condenarlos. Y en ese día no habrá excusas, ¿sí? Ni para los paganos, ni para los judíos, ni para el hombre moral, ni para ti, ni para mí. Pero tengamos esta seguridad. Nadie va a ser juzgado injustamente. Nadie va a ser engañado. Cada hombre recibirá exactamente lo que se merece según la palabra, ¿verdad? Los hombres serán juzgados por la luz que hayan recibido y nadie va a ser encontrado inocente. En pocas palabras, ese es el argumento de Pablo aquí en este capítulo 2, ¿verdad? Dios lo ve todo, lo sabe todo y juzga según la realidad, según las obras y según la luz. Y aquí el mensaje es claro, hermanos, el mundo entero es culpable ante Dios. El pagano es culpable, el judío es culpable, el hombre moral es culpable. ¿Y qué va a suceder cuando el Señor, yo estoy bien, se encuentre con su Creador? Hermanos, en el día del juicio, el Señor, yo estoy bien, va a descubrir que realmente no está bien. Dios ve todas las acciones que por ahí convenientemente hemos olvidado con el afán de ocultarlas, ¿no? Cuando cortamos a la gente, cuando hablamos con rencor, cuando hablamos con aspereza, cuando con mucha deliberación queremos lastimar a alguien. Él lo está viendo. Él ve cuando somos injustos, aún en nuestros asuntos comerciales o de dinero, ¿verdad? O cuando somos arrogantes con alguien. Cuando pensamos que esa persona está a un nivel más bajo que nosotros. O cuando somos tercos. Cuando no queremos cooperar al tratar de resolver una situación tensa por ahí, ¿verdad? Él también ve eso, mi Señor ve eso. Dios se da cuenta de todas estas cosas. Y hermanos, se acerca el día en que todas las cosas que Dios ve finalmente se harán públicas. Dice la palabra, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Amén. Ese versículo 16 del capítulo 2 me dice, palabras de Pablo, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hay tres cosas, hermanos, que debemos de enfrentar ya para terminar. Disculpe que me haya extendido un poco. Tres cosas. La primera es que todos estaremos cara a cara ante Jesucristo, tarde o temprano. La segunda es que lo podemos enfrentar ahora mismo, pero como Salvador. ¿Sí? Y la tercera es que si no lo hacemos, esa segunda, lo vamos a enfrentar a Él como juez. ¿Sí? Y aquellos que decidan enfrentarse a Él como juez, tal vez vivan para lamentar de una manera eterna, ¿verdad? Esa decisión. Y esta es la última noticia para el Señor, yo estoy bien. Él cree que no necesita a Jesucristo porque cree que es mejor que esos pecadores, ¿verdad? Toda esa gente que él ve a su alrededor. Pero está equivocado. En muchos sentidos, el Señor, yo estoy bien,
¿verdad? Está peor que los demás, porque al menos los demás saben que son pecadores. El problema con el Señor, yo estoy bien, es precisamente ese, es su nombre. Él realmente cree que está bien y Dios me dice en su palabra, no, no estás bien. Cierro este mensaje, hermano, con una simple, llamémosle advertencia. No pensemos que estamos bien porque asistimos a alguna iglesia, nos conectamos a un servicio, tenemos alguna clase bíblica o algún estudio bíblico por ahí de vez en cuando. Nada de eso nos hace estar bien. Pero tampoco pensemos que porque no hacemos las cosas que hacen los pecadores, entre comillas, ¿verdad? Estamos bien. Mucho cuidado. No pensemos que porque Dios no nos ha disciplinado últimamente, eso significa que está complacido con nosotros. No, no pensemos que vamos al cielo porque estamos llevando una vida moral, correctamente moral, ¿verdad? Hermanos, el infierno va a estar lleno de hombres y mujeres que vivieron vidas morales, entre comillas, ¿verdad? Y déjeme decirlo claramente. Dado que el juicio se hace según la luz, como hemos aprendido hoy, las personas religiosas son las que tienen más que temer, más para temer, sí. Nosotros que sabemos tanto, ¿verdad? Corremos un peligro mucho mayor que los paganos que saben poco. Olvidémonos de los pecadores, de los paganos. Piensen usted, si confía en sus buenas obras y en esa moralidad básica de buen hijo, ¿verdad? Para llevarlo al cielo, créame que se va a sentir tristemente decepcionado. No somos tan buenos como creemos. No somos tan amables como pretendemos ser. No estamos a la altura de nuestros propios estándares. Y se acerca el día en que seremos condenados por nuestras propias palabras. Lamento decirle esto, hermano, pero la palabra me lo dice. Pero tenemos esperanza en el Señor. Como dije anteriormente, podemos encarar al Señor ahora como Salvador, a encararlo como juez. Nuestras alternativas son muy sencillas, hermanos. Sí, decidamos por lo primero, ¿verdad? Porque la otra opción es enfrentarlo a él más tarde. Hoy mi Señor es mi Salvador y mi abogado para ese día del juicio. Pero mañana él podría ser mi juez. Si tú no has recibido al Señor Jesús en tu vida, hoy puedes ser perdonado y enfrentar cara a cara a Jesús como Salvador. Mañana solamente habrá condenación. Hoy nuestro registro se puede limpiar. Mañana ese registro, este historial, se usará en contra nuestra. Corramos a la cruz, hermanos. No caminemos a la cruz, corramos a la cruz. Y corramos de una manera apresurada, porque la cruz aún está sangrante. La cruz de Jesucristo. Esa sangre que lo limpia todo. Solamente tienes que reconocer al Señor como tu único y suficiente Salvador esta mañana. Sí, si alguien por ahí te compartió este video, ahí en ese lugar privado, en tu casa, en tu oficina, donde estés, tú puedes decirle al Señor, Señor, soy pecador, merezco tu juicio, pero prefiero encararte hoy, Señor, con la opción, Señor, a que seas mi Salvador y no mi juez. ¿Sí? No nos quedemos ahí parados, tal vez con cara de religiosos, ¿verdad? La religión solo nos condena. Si usted conoce a alguien, usted que tenga ese nombre, yo estoy bien, ¿verdad? Tiene la oportunidad de dejarlo todo atrás y correr hacia Jesús. Abandonemos nuestra moralidad humana. Abandonemos nuestra pretensión. Abandonemos nuestra hipocresía. Abandonemos nuestras excusas.
Abandonemos todo y corramos hacia el Hijo de Dios. Sí. La buena noticia es esta, hermanos. Y esta es mi oración para ustedes, para mí también. Jesús está listo ahí para encontrarnos. Cuando ese Señor que se llama Él mismo, yo estoy bien, finalmente llegue a la cruz, ahí se va a encontrar con el poder que lo transformará en el Señor, yo soy perdonado. Cierren sus ojos, hermanos. Gracias, Padre amado, por tu amor, tu misericordia, por el tiempo, Padre, que nos estás dando. Gracias, Señor, porque alguna vez decidiste marcar en nuestros corazones esa ley moral, Padre. Y aunque muchos no la hayan escuchado, tú diste ese privilegio para poder decidir entre el bien y el mal. Padre, permite que tu evangelio avance, permite, Señor, que tus buenas nuevas inunden los oídos, Padre, y el corazón de los que jamás te han escuchado, o los que lo han hecho pero que no han dado ese paso, esa decisión de estar cara a cara ante ti como Salvador y no como juez, acusador. Gracias, Padre, te doy por la vida de mis hermanos este día y por todo aquel que se tomó un tiempo para escuchar tu palabra a esta hora. Bendícelos en el nombre del Padre, te lo pido, Señor. En el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor.